RTP. Está con nosotros Carlos Luis Sánchez, constitucionalista. Vamos a hablar sobre el cambio de sede del Ejecutivo a través del decreto 127. ¿Cómo está, constitucionalista? Doctor, gracias por acompañarnos aquí en la mañana en RTP. Inicio con la pregunta más básica. ¿Qué significa este cambio de sede a la Tacunga? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes aquí esta mañana y la verdad es que más que lo que significa... ¿Qué implica? ¿Qué implica? Exactamente. ¿Y por qué el gobierno toma una decisión como esta? ¿Es acaso la primera vez que un presidente o una función del Estado decide algo como esto? No lo es. Y el asunto es que Ecuador, lamentablemente, en esta dinámica de la polarización política, de la opinión, del odio y de la permanente oposición a absolutamente todo lo que se hace por parte de un sector y del otro, pues resulta que esta es una nueva edición de una nueva disputa, de una nueva excusa para criticar. Yo les pregunto, ¿qué diferencia hace hoy en día realmente desde dónde físicamente despacha un gobierno, desde dónde físicamente ejecuta sus acciones un gobierno? Si realmente, sí. Por ejemplo, yo mismo pude haber venido a la radio o pude haberme conectado a través de un enlace virtual. Cada vez es menos importante dónde te encuentras porque casi que todo el mundo se encuentra en cualquier lado, en cualquier momento. Entonces, no es tampoco como para rasgarse las vestiduras esto de que el gobierno, como ha querido plantar la oposición, sale corriendo de Quito para evitar desmanes detrás de haber dispuesto la eliminación del subsidio al diésel. Eso es lo que han planteado. Y efectivamente el ministro del Interior ha expresado que sí hay evidencias de una planificación para levantamientos y movilizaciones y que efectivamente la ubicación donde la función ejecutiva se ha trasladado es una ubicación logística, favorablemente logística para evitar la paralización del gobierno y evitar la paralización de las actividades de la función ejecutiva. Entonces me parece en primer lugar una decisión inteligente, políticamente inteligente, logísticamente inteligente, además de que el gobierno ha manifestado aprovechar la oportunidad de trasladarse físicamente hacia una localidad que requiere una presencia para atender cuestiones de urgencia, pues que le saquen provecho los ciudadanos que van a estar más cerca de la presidencia para exigirles, para reclamarles lo que tengan que reclamar y para coordinar lo que tengan que coordinar. Entonces, esto no es nuevo. Primera cosa, no me parece tan fundamental, tan importante, tan alarmante como la oposición ha querido posicionarlo, como cada cosa que hace el gobierno, y se olvidan de reconocer los logros que sí se han venido obteniendo por parte del gobierno, como la captura y la recaptura de delincuentes de estos grupos armados que nos tienen sumidos en el terror, y el proceso de extradición de Fito y el proceso de extradición de alias Topo. Es decir, estos golpes a la delincuencia organizada y la respuesta del brazo armado, del brazo político de la delincuencia organizada, es una clara evidencia de que el gobierno está tocando nervios sensibles donde corresponde actuar. A mí me parece favorable. Abogado, hay que hacer una comparación con la última vez que se trasladó el gobierno a la sede del Poder Ejecutivo a otra ciudad. Esto fue en el 2019 durante los paros de octubre de ese año de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil. Pero en ese momento el presidente Moreno buscaba el apoyo de una dirigencia socialcristiana que controlaba la ciudad y que se lo dio. Cintia Viteri y Jaime Nebot lo recibieron al presidente Moreno. La Tacunga es distinto. Tienes a la prefecta Tibán, es verdad, que muestra cercanía con el gobierno y generalmente con la derecha en el país, a pesar de ser Pachacutic, pero también tienes a Leonidas Issa, el movimiento indígena del Cotopaxi, del que Issa fue presidente, obviamente está en Cotopaxi, ellos pertenecen a la línea dura del movimiento indígena. ¿Será que el gobierno no está tratando de huir y protegerse, sino de cariar y ponerse encima de ese actor que podría ser complicado estos días? Precisamente no es que el gobierno ha buscado un lugar donde ir a esconderse, sino más bien poner la cara frente exactamente donde existen actores políticos que ya son antagónicos, por cierto, y que representan tendencias que no encuentran una justificación real en la ciudadanía
Y eso demuestra que no es que está escondiéndose, sino es que está movilizándose a otro punto del país. Ecuador es un país tan pequeño que usted está a escasos minutos en un vuelo de cualquier punto o localidad en el país. Y esto de los gabinetes itinerantes, que no es una costumbre nueva, sino que ya es una costumbre que viene del pasado. Esto de que el gobierno se traslade físicamente a una localidad que requiere una atención inmediata, no es una novedad. Así que buen argumento, me parece válido considerar que no es que el gobierno ha ido a buscar un bastión del oficialismo, ha ido precisamente, como se dice vulgarmente, donde las papas queman. Abogado, le hago dos preguntas. La primera, puntual. ¿Cuánto tiempo cree que vaya a durar justamente este cambio de sede? Y la segunda pregunta, que es un poco más extensa, ¿cómo puede gestionar el gobierno mejor esta medida? No hablemos de cambio de sede. La cambio de sede es una consecuencia de la eliminación del subsidio del diésel. Pero ¿cómo lo puede gestionar mejor para con los ciudadanos? En el método de comunicación, ¿cómo lo ve o lo evalúa usted desde ese punto de vista? Y si cree que estos mecanismos de compensación que se han mencionado durante el fin de semana pueden ser parte de la solución que se le puede dar al ciudadano. Muchas gracias. Y el tiempo que vaya a durar esta medida realmente lo dirán las circunstancias, la reacción que tenga la ciudadanía sobre las decisiones que ha venido tomando el gobierno. Lo único que sabemos es que es temporal y bueno, a esa pregunta yo no le tengo una respuesta, pero no creo que sea mucho tiempo. No creo que sea mucho tiempo y no creo que sea el último lugar que el gobierno visite como mecanismo de atender las necesidades de forma directa del gobierno. Vamos a cosas más sustanciales que eso tan cosmético que estamos conversando ahorita, demasiado cosmético. De hecho, ya volver a Quito porque ha vencido. Es decir, una jugada de ajedrez de corto plazo. ¿Cómo ves la insistencia del gobierno de hacer la consulta antes del 30 de noviembre o el 30 de noviembre? Yo creo que obedece a la urgencia en plantear estas reformas al Estado ecuatoriano, al sistema jurídico nacional y al sistema político nacional. Y además también, como es lógico, y eso lo condenan, ¿no? La oposición siempre condena, claro, no quiere llegar a Navidad, pero obvio, pues, ¿quién quiere tener una discusión política en una fecha tan delicada como es el fin de año o las celebraciones por Navidad, el pago del décimo? Es un mes complicado, entonces no es favorable para un proceso eleccionario, así que insistir en que sea pronto atiende a una estrategia política, pero también atiende a la urgencia de estas medidas que está planteando y hace mucho tiempo el gobierno nacional, y que la Corte Constitucional lamentablemente pues no se pone a la altura de la urgencia y no termina de responder. Doctor Sánchez, pero hablemos de la parte constitucional, ¿no? Y los tiempos. A ver, hay de reforma parcial y hay también de enmienda, preguntas que tienen que ser revisadas con este nuevo pliego que envía el Ejecutivo. Se inicia nuevamente de cero desde la Corte Constitucional y son procesos de manera independiente. Hay una pregunta únicamente que está por fuera de los dos pliegos que también correría de manera independiente, que es la eliminación de la prohibición de bases militares. Y muchos de los constitucionalistas, abogados, de ministros de gobierno, indican que de no cambiar, por ejemplo, o modificar la fecha que ha propuesto el Ejecutivo, el 30 de noviembre, se tendría que ir hasta 2 o 3 veces a las urnas. Constitucionalmente esto podría ocurrir, los tiempos podrían llegar o darse para el 30 de noviembre. Los tiempos dependen de la Corte Constitucional y de las cuestiones que privilegien en la secuencia. Es decir, la Corte está repleta de análisis. Se ha demorado un montón con el análisis de las leyes que el gobierno ha propuesto y las demandas de inconstitucionalidad que están aún en análisis. Ha escuchado en audiencia pública y estas normas siguen, algunas suspendidas y finalmente, y lo que nos importa, no resueltas. Entonces, yo creo que la Corte Constitucional está enredada en medio de su inacción. Ya debieron tomar una decisión respecto de varios puntos, y si no lo hace en el momento oportuno, pues efectivamente no llegaremos al 30 de noviembre y definitivamente pues habrán otros procesos electorales y tendrá que ser lo que tenga que ser. Pero abogado, según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales,
la Corte tiene un plazo de 20 días laborales para atender la revisión previa de las enmiendas, de las reformas parciales que envía el gobierno a ellos, y en el caso de que no se pronuncien, simplemente automáticamente se considera que han sido aprobadas, así que no es la Corte la que estaría represando esto, porque la Corte tiene un plazo fijo. El gobierno también se ha atrasado un poquito en enviar las cosas, por ejemplo, las reformas parciales que fueron aprobadas originalmente en la Asamblea, la de bases militares y la de fondos electorales y fondo partidario, se demoraron bastante, estuvieron durmiendo en la Secretaría de la Asamblea antes de ser enviadas a la Corte Constitucional. Entonces, a lo mejor el problema no está en la Corte, sino en otros espacios. Pero estos 20 días alcanzan antes de la fecha de la consulta. No, porque tendría que tomar en cuenta, doctor, también el tiempo del Consejo Nacional Electoral para hacer propaganda para las preguntas. O sea, hay tiempos que están ajustados. Y yo conversaba, por ejemplo, con la vocera de la consulta popular del 2023, la señora Karen Sichel, y decía, a ver, la Corte tiene 20 días en una segunda instancia. En la primera no hay temporalidad. Ella hablaba de 2 tiempos para la Corte Constitucional y revisión así es como de estas preguntas. Así es como yo lo había entendido. Si lo de los 20 días es para un pronunciamiento, un segundo pronunciamiento. Entonces depende de la Corte, como lo decías desde el principio. Si se ha demorado la función ejecutiva en presentar las preguntas o los proyectos, probablemente obedezcan a estrategias políticas, probablemente al momento político, no lo sé. Pero al final del día el ejercicio de la votación popular se dará en una o en 2 o en 3 ocasiones en las que tengan que darse, pero yo creo que finalmente todo esto nos lleva a concluir que en vista de que hay cuestiones que la presidencia propone y la Corte no pasa, o que la forma en que se propone no es la correcta y en consecuencia de aquello no pasa, o que quienes la defienden no son las personas llamadas a defender o no lo hicieron en la forma que deberían, y que siempre va a haber oposición, y que de pronto hay una mayoría en la Corte Constitucional que tiene un dogmatismo que tiende hacia una corriente distinta, lo que sea. Para usted es correcto. O cualquiera que sea la razón. Es incorrecto, pero es nuestro sistema y es imperfecto. No, iba a hacer otra pregunta, me monté sobre usted. ¿Usted considera correcta la actitud del gobierno de enfrentarse con la Corte cuando simplemente no le da la razón, cuando anteriormente le ha dado varias veces la razón? Yo creería que es necesaria. No sería quizás mi forma, la forma que usted elija, o no es una forma convencional, pero es la forma que Daniel Noboa eligió para su gobierno. Es de él. Es su gobierno después, esto es su forma. No, pero hay una democracia que defender, pues. Sí, pero ¿hasta cuándo nos dejamos con esto de la democracia, que pase lo que tenga que pasar? No, hombre, ahí es una falta de respeto. Una manifestación humana, una manifestación popular en las calles, que dura además escasos minutos, pero no son estas hordas de gente que incendia las ciudades o que tiran piedras. Un término jurídico, de una corte que no está contaminada por la corrupción, que no tenemos indicios que le han dado plata o algo por el estilo, que está más bien contaminada por filosofías, porque es la expresión de una sociedad, como cualquier cuerpo colegiado en los altos tribunales hermanos o en los altos no estamos en el primer mundo. No importa, es que tenemos que arribar, pues si no seguimos con la misma conducta, pues abogados. Si no seguimos en el tercer mundo. Sí, pues si no seguimos en el tercer mundo, si permitimos bajo esa salida, cerremos el telón y bajemos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo tan horroroso que ha pasado? Ha salido el presidente con un montón de gente atrás, caminaron unas cuadras, dio un discurso y le expresó su desacuerdo con la forma en que están planteando las cosas. Y en algo sí estoy de acuerdo. No es tan simple, abogado Sánchez, no es tan simple. Se puso 9 fotos de los magistrados y se hizo una teatralización que destruye la formalización de una sociedad. A mí me preocupa eso, veo que a usted eso no lo preocupa. No, sí me preocupa, pero hay cosas que me preocupan más. ¿Sabe qué me preocupa? Me preocupa que el gobierno y el anterior se han visto en la necesidad de vivir en un permanente estado de excepción. Y que en este estado de excepción, porque Ecuador vive en un estado de excepcionalidad lamentable, en el que nos secuestran a nosotros, a nuestros amigos, nos matan a nosotros, a nuestros amigos, nos vacunan a nosotros, a nuestros amigos, nuestros clientes, todo el tiempo. Y una policía que con escasos recursos humanos y materiales puede hacer poco. Una ley que favorece al delincuente
Y cuando el gobierno quiere hacer algo, no puede porque por su incapacidad o lo que sea, o porque hay un sistema que tiene que agotarse. Y estoy de acuerdo, pero cuando resulta que este estado de conmoción, que lo llaman, se me fue el término, el concepto que previene la legislación que propuso el gobierno, que era precisamente la razón por la cual la conmoción interna, ¿sí? Que era el concepto por el cual la Corte decía, bueno, sí hay, no hay, ahora no creo que hay, ya estoy cansado de que me pidas, deberías hacerlo con tus propios recursos y no en estado de excepción. Cuando el gobierno lo propone y lo define en una ley, lo suspenden. Y suspenden, hay normas que son cuestionables sin duda, pero lo que a mí me parece imperdonable es que la Corte siga aún hoy sin pronunciarse. ¿Sabe qué no se compadece con la realidad de nuestra sociedad? La urgencia. Pero mire que eso es en el campo legal y a lo mejor está retrasada en la realidad. Pero recuerde que hace un año, un poco más de un año, comenzamos a pagar más IVA. ¿Cuál era el objetivo del IVA? Dotar de fondos al tema, a la seguridad. Y eso es alrededor de 1.000 millones. La pregunta es, ¿dónde están esos 1.000 millones? ¿Quién los fiscaliza? ¿Quién los ha fiscalizado? ¿Quién ha manejado eso? ¿Cómo nos dan cuenta la sociedad sobre este tema? Y yo por si acaso no estoy en contra de este gobierno. Pongo en análisis cosas vitales para la comprensión de una sociedad organizada. A todos nos ha dolido el IVA, me incluyo, todo está más caro. Y esto del diésel también asusta. La consecuencia lógica, yo no soy economista ni tengo un análisis económico detrás del tema, pero sí tengo una sensación de que las cosas pueden encarecerse aún más. Y claro, y bien que se encarezcan si me mejoran el servicio. Sí. El punto es que ya está ese dinero adentro y no ha habido mejoras. Los indicadores siguen muy elevados, sobre todo en la periferia del Golfo de Guayaquil, es decir, El Oro, Guayaquil, o sea, la provincia del Guayas, Santa Elena y Manabí, más Esmeraldas también. Yo no sé si no han mejorado. Las estadísticas dan cuenta que no. Pero sí han reducido. No digo que estamos bien, porque ese es el peligro de... En unas ha reducido y en otras ha crecido. Correcto. Cambia la forma de delictividad. Y es que el fenómeno de la delincuencia organizada, pues precisamente es así, se organiza. Y es transnacional y tiene recursos económicos interminables. ¿Cómo enfrentamos eso? Si tenemos las mismas armas y herramientas que no nos han servido para enfrentarlo antes. Cuando el gobierno pide herramientas nuevas, resulta que... Pero ya tienen la plata para las herramientas nuevas. ¿Será suficiente? Eso no sabemos, porque no han dado cuenta, no sabemos cómo lo han administrado. Sí, bueno, esa parte, honestamente yo no la conozco. Vamos, gracias. Encantado. Tenemos a alguien ya en línea. Gracias. Sí. Gracias, doctor Sánchez, por habernos acompañado. Muy amable por haber debatido con nosotros sobre este tema de manera constitucional, lo que implica el decreto 127, el traslado de la función ejecutiva a la Tacunga, y también pues hemos hablado sobre el tema de la consulta popular. RTP